Y la sensación es que efectivamente está cada vez más acorralado el presidente del gobierno español. Yo creo que no hay prácticamente líder en Europa que en este momento estaría realmente en condiciones de sobrevivir a un escándalo como el que se ha destapado en torno al Partido Socialista Obrero Español, con sus colaboradores más estrechos directamente aplicados en audios de sobreprecios, de corrupción, de prostitución. De todo esto vamos a estar hablando ahora y de las novedades que se están produciendo en este momento en España. Por eso quiero primero presentar al invitado que nos va a estar ayudando a comprender el alcance de todas estas diligencias judiciales que se están produciendo, que es Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario El Debate allí en España. Ramón, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji. Darío, encantado de saludarle. Buenos días. Buenos días. Ramón, ¿me acompaña a repasar algunas de las cosas que han ocurrido en estas horas? Así lo vemos, obviamente, con nuestra audiencia y después un poquito nos explica. Vamos a empezar con primero algunas imágenes de lo que pasó esta mañana, que incluso avanzó durante el mediodía, que fueron los allanamientos que realizaron miembros de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es quien viene llevando adelante todas estas investigaciones, que fueron directamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz, pero fueron también, recordemos, el último que cayó en esta trama era Santos Cerdán, que era el secretario de organización del PSOE, mano derecha del presidente Pedro Sánchez, pero además era quien manejaba en los hechos el partido y que aparece directamente involucrado en esta trama de sobornos, sobreprecios. Pero además los allanamientos llegaron al Ministerio de Transporte, a la Dirección General de Carreteras, a la DIF, que es la que se ocupa justamente del control del ferroviario. Todo esto porque justamente eran los arreglos con estas empresas o con empresas de estos sectores dentro del Ministerio de Transporte que manejaba José Luis Ábalos, donde se venían, digamos, los sobresueldos y donde se obtenía todo el dinero. Pero además de toda la corrupción en términos de, justamente, en términos de sobreprecios y de cómo se repartían dinero sucio por cifras de cientos de miles de euros, hay toda una trama vinculada a la prostitución y al manejo de prostitución de altísimos funcionarios públicos. Entonces yo lo que quiero es que también lo escuches, un audio entre justamente José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte, echado por el Partido Socialista después de 16 meses, tardaron en correrlo del partido, ya lo habían corrido del ministerio, y Koldo García, que es un funcionario clave en esta trama, que fue grabando distintas conversaciones y que Koldo García grababa las conversaciones donde se confesaban los ilícitos, entre otras cosas para resguardarse y para eventualmente después poder chantajear a sus superiores si le soltaban la mano. Y van a hablar acá de los niveles de prostitución. Para darte algunos datos, se habla de 28 pisos, departamentos donde habitualmente iban prostitutas de todo tipo, de todo color y de toda nacionalidad, y que eran prostitutas a las que acudían los funcionarios involucrados, pero también algunos empresarios. Bueno, vas a escuchar ahora parte de estas conversaciones. José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte, funcionario clave muy cercano a Pedro Sánchez, y Koldo García, su asesor, hablando de las prostitutas. Ahora lo miro, ¿vale? Y te digo. Dale, relájate un poco ahí y ya está. Si vienen de verdad, es nada, ese es de trocito. Pero si vienen estos, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Inara, ¿cómo es? Ariana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra está... No, sí que quiere, la otra también, pero da por qué cambiarlas tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana. No, claro, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota, toma por culo. No, la puedo conocer alguna. Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora la arreglo. Es pornográfico en todo sentido, pero además después se encontraron documentos de Koldo García donde hay gastos registrados como fiestas, como la puta del otro día, como mamadas. Esto es literalmente lo que fue revelando la UCO, la unidad investigativa. Y quiero que veas a un personaje también de esta trama, que es Anaís, una de estas supuestas damas de compañía, por decirlo muy elegantemente, que ingresaba hace algunos días al domicilio de Ábalos
el ex ministro de Transporte, justamente cuando lo iban a allanar. Vas a ver que se va a meter ahora un teléfono celular en el pantalón. Bueno, después la policía contó que se trató de meter un disco duro también para escondérselo antes de que llegaran a allanar el domicilio, y que se cree que en ese disco duro puede haber información justamente que hasta involucra al propio Pedro Sánchez. Bueno, este es un poco el cuadro de situación, así que quiero volver con usted, Ramón, porque la verdad que uno ve todo esto, Ramón, y dice, es impresionante que la dimensión y la cantidad de evidencias. ¿Cómo sobrevive un gobierno a esto? Pero ¿por dónde empezamos, Darío? Es que esto es inabarcable. Pues un gobierno sobrevive a esto por la sencilla razón de que es un gobierno completamente carente de principios. Cualquier democracia occidental que tuviera un gobierno afectado por uno solo de los casos de corrupción que tú acabas de enumerar, ese gobierno habría caído. El presidente de ese gobierno estaría en su casa, si no camino de la cárcel. Aquí da igual. El presidente se va a mantener porque él gobierna al margen del Parlamento. Él gobierna al margen de todo lo que está sucediendo. La única forma que hay en España de sacar al presidente del gobierno del gobierno es hacerle una moción de censura. Y esa moción de censura no va a ocurrir porque los partidos independentistas saben que cuanto más débil sea el presidente del gobierno, cuanto más débil sea Pedro Sánchez, y como su único objetivo es mantenerse en el poder, más le pueden pedir y más les va a dar. O sea, ahí hay una estrategia de los independentistas que dicen, claro, uno podría ser un poco más malo incluso que usted, Ramón, y decir, cuanto más débil es España como país, más se fortalecen estos independentistas, con lo cual hoy Pedro Sánchez casi que se sostiene al precio de entregarle más a costa de España. Sí, el único matiz que haría es que no es que sea España más débil, es Pedro Sánchez más débil. Recordemos que Pedro Sánchez gobierna sin haber ganado las elecciones. El que ganó las elecciones, el partido más votado y con más diputados en las últimas elecciones, fue el Partido Popular. Pero él hizo lo que llama una mayoría progresista. Una mayoría progresista en la que tiene el apoyo de partidos de derecha dura, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Catalunya, el partido de la derecha catalana, que están ahí no por confluencia ideológica sobre programas de gobierno, están ahí para ver qué le sacan al gobierno de la nación para sus proyectos independentistas. Ahora, Ramón, está claro entonces el interés de los independentistas. Ahora, también forman parte de la coalición partidos de izquierda. Digo, sí. Sumar, por lo pronto, Yolanda Díaz, que se supone que son feministas. ¿Cómo siguen dentro de un gobierno donde se habla así de las mujeres, por ejemplo? Gran pregunta, Darío, pero no solamente ellos. Te recuerdo que en el Partido Socialista también se declaran feministas. José Luis Ábalos decía que él era feminista porque es socialista. Bueno, no sé qué tipo de feminismo es ese, yo no lo tengo muy claro. Y de hecho, el Partido Socialista, durante parte de esta legislatura, ha dicho que iba a prohibir la prostitución en España. Bueno, a mí eso me parece muy bien. Lo que pasa es que hay que ver cómo puedes al mismo tiempo prohibir la prostitución cuando tienes al tipo que decía que era feminista por socialista, teniendo prostitutas en casa, viviendo con él todo el tiempo, incluso cuando le entra la policía judicial por la puerta. Ahora, y dentro del Partido Socialista, digo que en algún momento uno recuerda los tiempos de Felipe González y los valores que por lo menos pregonaba Felipe González, más allá de que seguramente se le pueden hacer cuestionamientos. ¿Qué quedó de ese Partido Socialista? ¿No hay nadie hoy dentro del partido que esté cuestionando la forma en la cual se está manejando? Prácticamente nadie. Felipe González está completamente enfrentado a muerte con este presidente del gobierno. Alfonso Guerra, que fue el vicesecretario general del partido y vicepresidente del gobierno con Felipe González, está enfrentado a muerte. José Luis Rodríguez Zapatero está con él y todavía no sabemos de verdad por qué está con él. Los negocios que tiene en Hispanoamérica José Luis Rodríguez Zapatero no sabemos qué influencia tienen sobre esta posición de apoyo. Pero luego lo que ocurre es que
ha ido Pedro Sánchez limpiando todo el partido de cualquier residuo que quede del PSOE anterior, y el único que no ha podido quitarse de encima es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que es el único dirigente socialista de un gobierno regional y del gobierno de la nación que gobierna con mayoría absoluta. Todos los demás dependen de otros partidos para poder estar ahí. Ahí tenemos parte de este escándalo que estamos viviendo en las últimas horas. Tiene un núcleo muy importante en Navarra, que es de donde era originalmente Santos Cerdán, y la presidenta del gobierno de Navarra, que es socialista, gobierna gracias al apoyo de Bildu, el partido de ETA. Ramón, le hago una última pregunta que es doble. Veíamos justamente la imagen de esta mujer, Anaís, que aparece como una de estas supuestas damas de compañía, por decirlo de alguna manera, yendo al domicilio de Ábalos, que aparentemente se trató de esconder un pendrive o un disco rígido. Se habla de que ahí puede aparecer algo que directamente lo vincula a Sánchez con estos escritos. Dos preguntas. Una, en base a su información, a su intuición y conocimiento periodístico, ¿cree que podría aparecer algo que lo vincule más directamente a Sánchez? Y en ese caso, ¿eso cambiaría el escenario o ni siquiera eso lo podría hacer conmover dentro de su estructura en el gobierno? A ver, en todo momento en este proceso nos hemos quedado cortos con nuestras previsiones de qué es lo que podía aparecer. Siempre lo que aparecía era más gordo, más grave de lo que nosotros creíamos. Yo me imagino que efectivamente tiene que haber pruebas incriminatorias para el presidente del gobierno. El presidente del gobierno lleva 48 horas desaparecido. Está encerrado en el Palacio de la Moncloa. Ayer tenía que acudir al Congreso del sindicato Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es un sindicato absolutamente entregado al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. No se atrevió a ir, ni a eso se atrevió a ir. Entonces, lo que él puede saber o lo que él puede temer que aparezca en las próximas horas o días, yo no me atrevo a especular con ello, porque es que ya es todo inimaginable. Pero desde luego lo que no tiene ninguna pinta es de que las cosas vayan a mejorar en los próximos días, para Pedro Sánchez, que vayan a mejorar para él. Ramón Pérez Maura, muy interesante. Gracias por este tiempo con Niños. Un placer, Darío. Muchísimas gracias.